Y después, y toda la gente que, o sea, todo lo que me contabas de cómo te reclutaron a vos después reclutás igual también a todos en el equipo. Claro, entonces las primeras personas vienen de mi listado, ¿cierto? Yo armé 100 nombres y de ahí salieron los primeros 6 o 7 contrataciones. Y después entonces eso, ok. Entonces LinkedIn post. Literalmente uno es el reclutador en jefe. Hasta el son de hoy. Acabo de contratar los primeros 2 reclutadores para Colombia, acabaron de entrar este mes. Después de 1 año y 8 meses. De reclutar 30 y pico de personas. Los primeros 2 exclusivos de Colombia acabaron de contratarse. Mm. Tengo un equipo de mucha gente que me ayuda y todo el tema, armar el funnel y todo el tema, porque es un tema, es un numbers game, ¿cierto? Esto es un proceso de venta, ¿sí? De cierta manera. Entonces, los números siempre ganan. ¿Sí? Entonces, si uno le mete mucha gente al top of the funnel, Mm. tiene buenos procesos para filtrarlo, usted va a llegar a lo mejor al bottom of the funnel, ¿no es cierto? Entonces, básicamente fue el proceso constante. Entonces, después uno dice, una persona, y uno ve el CV, uno dice, ese CV, surefire, increíble. O sea, alguien que tiene 3 Ivy League Universities encima, o sea, todos los accolades, y llega el proceso de entrevista y ¡pah! A la mierda. Puta. ¿No? Sí, tenía muy buenos títulos, pero nunca no quería solucionar Pero hay problemas. que de ver cómo piensa la persona. O sea, todas las entrevistas son, Claro, son todos de los eso, entonces, normalmente la gente se de cae. tratar de meterles en un escenario Claro, y, entonces y la gente ver cómo. se cae normalmente en dos entrevistas difíciles que tenemos o complejas. Y hay una tercera que es compleja para nosotros como latinos, pero no es una entrevista compleja, ¿cierto? La primera es alrededor de cómo piensas en problemas, ¿no es cierto? Y cuando tú le pides a un abogado pensar de manera sistémica, ¿sí? Desbaratarlo en pasos lógicos y todo el tema, eso es muy difícil porque eso son cuestiones que uno aprende de la ingeniería, no del Mm. derecho, ¿sí? Pero nosotros le pedimos a los abogados que piensen como ingenieros, ¿sí? Y esa vaina, entonces no te imaginas la dificultad que fue encontrar un abogado que pensara como ingeniero. Increíble. El resultado fue, o sea, pero es muy contraintuitivo porque los colombianos dimos pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? Es como, por ahí no va. Si esa gente no está, la decisión de vida de estudiar derecho muchas veces es porque no piensan de esa manera Mm. estructurada, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos una entrevista que está diseñada a poder resaltar si efectivamente eres capaz de estructurar problemas y soluciones. Pará, ¿esa es la primera? Esa es normalmente la segunda entrevista. La primera que es más La de. primera es puro screening de, o sea, al final del día, ¿qué estás buscando? ¿Sí? Gente que haya progresado rápidamente en sus carreras, ¿sí? Gente que, ¿por qué? Porque eso te demuestra ambición, ¿no es cierto? La gente Sí. que progresa normalmente es porque quiere progresar. A nadie lo empujan a progresar. ¿Sí? Uno se jala, a uno no lo empuja, ¿no es cierto? O sea, es contame la historia Sí, y convenceme de que sos ambicioso y que tenés sí. ganas. Y Eso es lo que hacemos, se llama screening call process, que simplemente estamos buscando si efectivamente tenés esas ganas. Ok. Después entramos al mundo de problem solving, ¿no es cierto? Y es cómo solucionas problemas. Y los problemas son desde, no sé, mi problema, y me acuerdo muy bien, es tenés que presentarle a la junta directiva la decisión de cancelar o no cancelar un producto con base en estos números. No pusimos la medición correcta al principio y tenemos información imperfecta. ¿Cómo construyes? O sea, te presentar un ejercicio. Sí, sí. Ok. Y te sientan y con la cámara, prendes tu Excel, compartes tu pantalla, go through your thinking, haces las preguntas y todo el tema y haces tu recomendación a nivel de junta. Esa fue la mía, pero cada equipo, Ok. cada rol tiene como su tipo de problem solving diferente. Ok. Al final del día es solucionar problemas, ¿no es Sí. cierto? Porque Ver todo tu proceso de cómo pensás, priorizás, etc. si sos numérico, si sos intuitivo, cómo pensás efectivamente en que si son comprensivas las resoluciones o si solucionas lo obvio y no solucionas las causas raíces, ¿sí? Mm. O sea, sos capaz de pensar profundamente sobre cosas que suenan no benign, ¿no es cierto? Que no, no es que benign no traduce bien a bobas, pero como cosas superficiales Sí. o realmente te metes en el problema real, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema real? Y, o sea, porque la gente no está acostumbrada a preguntar 10 veces por qué, ¿sí? Sí, ¿Por sí. qué pasan las vainas? Entonces, eso es lo que tratamos de solucionar ahí. Pero lo que pasa es que cuando tenés que poner a alguien de cumplimiento o de áreas que nunca han entrevistado para esas cosas, es súper difícil. Claro. Es un reto Un gigante. tremendo filtro. Entonces, y cuando lo ves en acción, hace toda la lógica. Mm. Porque la gente está buscando, o sea, no te dicen este es el problema, te dicen este es el problema y esta es la solución.
Entonces esa estructura mental es lo que tratamos de buscar ahí, ¿cierto? Así me contando. Entonces después pasamos a otra que es, la llamamos bar raiser, ¿no es cierto? Que es efectivamente entendés lo que es ser excelente. Y en esta vaina nos cuesta mucho trabajo a los latinos y yo digo que esto en algunas esto hay un tema cultural muy fuerte, ¿no es cierto? El poder contar y reconocer en dónde has tenido impacto y en dónde no has tenido impacto nos cuesta trabajo. Sí, porque como cultura no estamos acostumbrados a hablar de nuestros éxitos y fracasos. Mm, Sí, culturalmente los latinos nos dicen que el que muestra mucho, entonces no, y el que habla de sus fracasos tampoco. Entonces, esa entrevista, por ejemplo, jode mucho a los candidatos, no solamente colombianos, pero en general a los latinos. mm, ¿Sí? Porque nos cuesta trabajo como ser, esto lo hice bien, esto lo hice mal, este fue mi impacto, este fue mi aprendizaje. ¿Sí? Como nos cuesta ok. trabajo. Pero es la única manera de uno entender si uno es self-aware, ¿no es cierto? Si sos capaz de... Nadie se las sabe todas, Mm, pero por lo menos cuando dejas cuando algo pasa, tienes que ser capaz de reconocer que la hiciste bien o que la hiciste mal. sí, Muchas veces somos más fácil, tendemos más fácil a reconocer que la hicimos mal a que cuando le reconocemos que la hicimos bien, porque no nos gusta la attribution, ¿cierto? mm, No nos gusta decir, es que yo hice, yo llevé, yo ejecuté, esa vaina nos cuesta trabajo. Pues ahí se nos queda mucha gente, pero al final del día es lo que estás buscando es un alto nivel de self-awareness, ¿cierto? claro. La gente tiene que entender, o sea, el feedback es importante, pero aquí todo el mundo tiene que ser capaz de ejecutar con mucha agencia, con mucho agency. Y la única manera que le puedes dar eso a la gente es a través de que la gente sea súper self-aware de cuáles son sus límites y cuáles son las cosas. Entonces, eso es lo que buscamos Me ahí. encanta. Después pasamos a otra, que ya son los skills. Entonces, sí, hay skills duros que necesitas, ¿sí? Y dependiendo del cargo, entre una y tres entrevistas, 2 o 3 entrevistas de skills diferentes, ¿sí? Porque un abogado tiene que poder contestarte analíticamente, tiene que poderte escribir claramente sobre lo que, y esto hoy en día en el mundo del GPT Life, que se vuelve más difícil, ¿no es cierto? Los home studies y todas estas cosas. Entonces, y tenés que pensar analítico, ¿no es cierto? Yo espero que mis gerentes de producto puedan echar las queries ellos mismos y que no dependan. Sí, Sí, o sea, si es que no pueden depender. O sea, self-guided, self-fulfilled, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema. Entonces, ahí vienen los skills duros. Y ahí sí, entonces, por ejemplo, yo diseñé las matrices de contratación para cargos en diferentes entidades y entonces uno tiene que hacer los cuestionarios detallados, cuál es la respuesta esperada, cómo esa respuesta te demuestra que alguien es un senior, un mid o un lead, porque dependiendo de qué tan estructurada sea tu respuesta, yo puedo detectar qué tan maduro sos realmente, ¿no es cierto? mm, Pero entonces imagínate esto en volumetría, ¿no es cierto? Esto es una máquina, entonces donde hay que meter 6.500 personas para contratar 30. o sea, tenés las primeras tres entrevistas y las segundas tres son de skills. Son de skills. Ok, Entonces dependiendo del cargo. Y después la última, para la gente que maneja equipos, ¿sí? Es de People Management and Hiring, ¿sí? Que lo llamamos PMA. ¿Sí? Y ahí, dependiendo de los roles, todavía son entrevistas que son hechas, solamente creo que hay 8 personas hoy en día dentro de 14.000 personas que pueden hacer esa entrevista dentro de la organización. Entonces, imagínate, esa es para para, gente que va a tener que contratarse gente. claro, Eso es, ok. porque si yo tengo que delegar la capacidad de contratar y de gerenciar equipos en alguien, tengo que saber que esa persona tiene la misma lógica alrededor de cómo se gerencia el talento y el performance y todo el tema. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué solo 8 personas en el mundo pueden entrevistar para eso? solamente dentro de nuestros 14.000 empleados, solamente hay 8 personas Pero, que pero ¿quiénes son? son founding team, Sí, ¿sí? Highly trusted by Nick. La mayoría tiende a hacer las Nick directamente. ok. ¿Sí? Esta es la entrevista que él busca. ¿Sí? Porque al final del día es cuando uno, y como mi lectura del tema, la plata la tenés, el producto lo tenés. ¿Cuál es la diferencia entre ganar o no ganar? La gente. Mm, ¿Sí? Lo único que va a hacer la diferencia en un país o un producto o en una cosa es la gente. ¿Sí? Y vos puedes contratar a los primeros, pero si esa persona se le mete una persona que no es la correcta, tiene que ser capaz de filtrarla rápidamente. ¿Sí? Pero también tiene que ser capaz de reconocer el talento, ¿sí? Y promoverlo correctamente. Entonces, solamente hay 8 personas que hacen esa entrevista.
Vos no lo haces. Yo no lo hago. Tienes que haber trabajado mínimo 3 pero años. ¿entendés qué están buscando en esa Sí, entrevista? claro, porque hay shadow de mi yo y todo el tema, pero al final del día tiene unas condiciones, o sea, para poder aplicar a esa entrevista, a poder ser entrevistador, tienes que llevar mínimo 3 años en la compañía, tienes que haber contratado más de 150, 200 personas, no me acuerdo cuánto es el número, o sea, tiene unos criterios. Ahí están en la página de internet nuestra, están los criterios para hacer. ¿Pero y qué hacen? ¿Le preguntan a la gente por su experiencia contratando o qué? ¿De qué va? Diferentes ¿Qué mecánicas. tratan de ver? Cada uno tiene como diferentes cosas, pero básicamente es si sos capaz de reconocer talento. ¿Sí? Cuando uno ha contratado a mucha gente, uno más o menos se la empieza a oler. Sí. Sí, hay un pattern recognition, Como ¿no es cierto? acá, Este tipo esta mina tiene algo. tienen ganas y hay que promoverle y hay que darle herramientas y todo el tema, ¿no es cierto? Sí. Y también para el otro lado. Uy. Y es de las cosas que en lo personal más trabajo nos cuesta y me cuesta a mí. Es decir, uy, este tipo no. Mm. Entonces, también, como de las aprendizajes que uno se lleva es como de la vida, es como en esta vaina, nosotros los latinos tenemos a cuidar a nuestra gente y tenemos como, es como, esto es deportes profesionales, esto no es family life. Mm. ¿Sí? Y eso yo creo que es una distinción importante. Esto es, ¿sos el jugador correcto para el lugar correcto? Yes or no. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura, tenemos que stack rank cada quarter a todo nuestro equipo. Cada Q tenés tanta gente que puede ser exceptional, tanta gente que puede ser exceeding, tanta gente que puede ser performing, tanta gente que está en development y tanta gente que tiene que ir a PIB. Ese es el people cycle, digamos. O sea, tienes que mantener la organización en donde si tú después de N quarters pusiste a alguien aquí, tiene que irse a PIB y si está en PIB, duras 6 semanas y te fuiste si no lo pasaste. Objetivo, KPI driven, todo el tema. Entonces, porque de esa manera mantienes la organización capaz de ejecutar. ¿Sí? Sí. Entonces hay mucha disciplina alrededor del manejo de la gente, ¿sí? Y es cómo manejamos la gente acá, que es una cosa que yo nunca había visto Jira usarse. O sea, yo creo que esto debe ser como un test case global, pero diseñamos nuestra propia plataforma de People Management que se conecta a Jira y cada persona va indexada a sus tareas y no hay forma de esconderse si no hiciste tu trabajo. Okay. No hay forma. El tablero te dice, ¿estás en rojo o estás en verde? Es que me demoré. It doesn't matter. Eso es rojo. Sí, está conectado a Jira, entonces sabe todas las tarjetas de todos tus to-dos y cómo fuiste avanzando, el tiempo que tardaste, todo. Y sabes cómo eso se alinea el KPI de tu departamento, de tu función y cómo era tu contribución neta a la organización y si no la contribuiste, cuáles fueron los blockers que le generaste a otros equipos. Source of truth. Yo nunca había visto esto. Muy bueno. ¿Sí? Hoy en día, Rebel People es un software que ya estamos, se abre y ya hoy en día lo puedes contratar para compañías. Sí. Pero la forma en que, y tiene todo, tiene el hiring software, el tracking, todas las cosas metidas ahí. Pero es tanto así, esto es de las cosas locas que hace esta compañía, que no había un sistema de people management que le funcionara. ¿Sí? Entonces, perfecto, háganla. Y hoy en día vendemos el software y tiene su propia unidad de negocio y todo el tema. Es increíble. Divino. Pero es impresionante. Entonces, esa vaina, y tiene una frustración gigante cuando uno está sentado en mi silla, porque uno necesita manos, como todo emprendimiento. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿todos estos procesos duran 3 meses como el tuyo? No. Algunos duran más. O sea, yo tengo cargos que me demoran 8 meses en contratar y no hay chance que te digan me conformé. Pero vos, por ejemplo, tenés que contratar un líder de marketing ahora, ¿sí? A un líder de marketing debemos haber entrevistado 200 personas. O sea, tuviste vos que o sea, en el top of the funnel, 200 personas hace 6 meses. Sabiendo que lo necesitas ahora y dijiste, bueno, empiezo 6 meses antes porque lo necesito en 6 meses. Y siempre empezamos a contratar muy tarde. También por diseño, porque al final del día te das cuenta que el equipo más pequeño tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Sí. Y de verdad que mi equipo cuando escuché contratar lento, despedir rápido. Súper, again, estas son normalmente te dicen lo contrario, ¿no? Pero por diseño. Por diseño. Entonces, es cuando llegue la persona, aparte llega con mucho agency esa persona, porque todos sus stakeholders, cada una de esas personas puede decir no y nadie cuestiona. Chao, se fue un no.
Pero si la persona entra con el agency y el respaldo de que 6 personas, Y que algunos son parte del equipo de trabajo. Lo claro, cual son es- sus jefes o sea, funcionales todos o ellos quieren que trabaje bien laterales, porque claro. yo hice vouch. O sea, Claro, y es que yo al di mi fin, ok para esta persona. no, y no solamente eso, y es que si no, me toca comerme el trabajo, ¿no es cierto? O sea, el trabajo igual hay que hacerlo. Mm. Entonces, por eso la responsabilidad de hiring, ¿sí? Sigue siendo, o sea, hasta el son de esto, es como, it's your responsibility, the team is your responsibility, esa es tu responsabilidad. Sí. ¿Sí? Y yo creo que esa es una de las vainas que los emprendedores delegamos muy rápido, La de ¿sí? contratar. La de contratar. Y Sí. es que te empiezan tu equipo te agenda las entrevistas y se te empiezan a acumular en la agenda, en la semana, y en un momento te querés matar. Sí, sí, sí. O sea, en una semana normal, puedo estar entrevistando 10, 15, 20 personas. Sí. Es una locura. Son 10, 15, 20 horas tuyas, o sea, un quinto o Sí, dos sí. quintos de la mitad de tu semana se puede llegar ahí. No, nuestras La semanas, mitad no, pero, nuestras semanas son más largas que esas. Nuestras semanas son mucho más largas que esas. Like, pero es una buena porción que Sí, se sí. va en hiring. Sí, sí. Y es súper importante.